Muy bien. Ya vimos entonces que las células eucariotas pueden ser células animales o células vegetales. Ya vimos que existen algunas diferencias, tanto las células animales como los vegetales. Por ejemplo, aquí estamos viendo las diferencias para este tipo de células. Las células animales pues tienen centriolos, tienen también mitocondria, que les permiten producir energía, y además centriolos que son indispensables al momento de la reproducción celular, como se podrá ver más adelante, en donde los centriolos pues permiten como que la formación de una nueva célula a partir de otra. En cambio, las células vegetales pues tienen una pared celular que les permiten una célula más reforzada, y que durante la reproducción celular pues se crea otra pared celular, y con esta pared celular se divide y ya se crean dos células a partir de una. También tenemos cloroplastos. Aquí viene escrito como plastos, pero pues eso tiene que ver en la fotosíntesis, ¿no? Que es la responsable de absorber la luz y de producir energía química. Tiene vacuolas, que es en donde almacena agua y donde almacena pues también algunas sales. Y pues aquí nosotros también tiene una forma poliédrica, ¿no? Que es como que un sólido, tal y como vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver una célula vegetal, que además, para que nos quede más claro, viene de color verde. Nosotros pues no, realmente no es un color verde, pero pues aquí se ilustra. Esa membrana celular, pues como lo vimos, ya tiene un núcleo, es una célula eucariota, y alrededor de ese núcleo pues tiene un citoplasma. Todo citoplasma, que es todo lo que no es el núcleo. También tiene estas vacuolas que le permiten absorber agua, y las células vegetales ocupan mucha agua. Es por eso aquí que la vacuola son organelos muy grandes y tienen estos cloroplastos, estas bolitas que están de verde. Esas son las que le permiten realizar la fotosíntesis. También tenemos otros componentes, por ejemplo, tal y como lo mencioné anteriormente, el aparato de Golgi, que son estas rayitas rosas, pues le permiten el empaquetamiento, ¿verdad?, de diferentes organelos. También nosotros tenemos mmm, la membrana plasmática, la pared celular, los lisosomas, que en una fábrica actuarían como los conserjes, ¿no? Que se intentan eliminar todo lo que la célula ya no necesite. El retículo endoplasmático rugoso, que es en donde tiene estas bolitas. Estas bolitas son los ribosomas, y estos pues les permiten producir a la célula tanto nuevos organelos y demás al momento de que la célula va a producir otra célula. Tal como ya lo mencionamos anteriormente, pues para que una célula se exista, pues tiene que haber una célula que la creó. Aquí vamos a ver con el microscopio, se pueden ver las estructuras de estas células. Tal y como aquí se mencionó, la célula vegetal tiene forma poliédrica. O sea, tiene así que parece como que un sólido, como que parece una forma geométrica, pero no lo es. O sea, es como que un pentágono así, pero pues no es uniforme ni sus lados son iguales. Tiene vacuola, ahí se ven los cloroplastos y ahí se ve su pared celular. Y pues todo lo que tienen en común: mitocondrias, membrana plasmática, citoplasma, el aparato de Golgi, que sirve para empaquetar, el citoesqueleto también, el núcleo, las dos son eucariotas, y los lisosomas y peroxisomas, que se encargan, que son como que los conserjes, la máquina, son los conserjes de esta fábrica. Aquí estamos viendo la longitud de ambas células. Aquí vemos que todas están en un rango de 10 micrómetros hasta 30 y 100 micrómetros, o sea, son muy, muy pequeñas. Pero sin embargo vemos que las células vegetales tienen rangos que son mucho más grandes que las animales. Aquí nosotros podemos ver los centriolos, que estos empiezan a condensar cuando la célula animal se va a reproducir en otro tipo de células,
Y pues estas son las estructuras comunes de ambas. Aquí lo estamos viendo a color, ya está un poquito más distintivo. Tan lo que es la célula vegetal. Esta estructura grande, pues ya sabemos que es la vacuola. Esto es el núcleo. Estos verdes son los cloroplastos. Esto, la pared celular, que es un poco más sólida. Entonces, a partir de aquí, sin ver los nombres, nosotros pudiéramos decir, la célula vegetal, pues es esta porque tiene pared celular, que es mucho más firme. Tiene la vacuola, que está un poco más grande que el núcleo. Tiene sus cloroplastos. Y en cambio aquí nosotros vemos que esta membrana para las células animales son muy frágiles. Entonces, esto es porque no tienen pared celular. Nosotros también tenemos un núcleo y pues estos centriolos, que yo lo dije anteriormente, que se ocupan cuando la célula se va a reproducir. Ok, entonces a nosotros que por si les gusta leer, pues sería importante ponerle pausa a este video y pues ver algunas características mejor definidas de ambas tipos de células y que nos permiten entender mejor sus características. Pero pues básicamente, como lo mencioné anteriormente, pues los organelos que las diferencian, pues que las células vegetales tienen pues, pared celular, tienen vacuola, tienen cloroplastos, porque pues las células animales nosotros no podemos producir fotosíntesis, nosotros producimos energía a partir de la respiración celular. Y aquí hay otras características, por si les interesa poner pausa y anotar. Aquí estamos viendo un poco más de carácter entre las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, de nuevo. Las eucariotas sí tienen núcleo. Y aparte dentro de ese núcleo, pues hay otras regiones que son los núcleos de los núcleos que se les conocen como nucleolos. La célula procariota, su material genético, además de que no está en un núcleo, es de manera circular. O sea, en cambio, la célula eucariota, su material genético, su ADN, se encuentra en una forma muy compleja, así como hélices. Su forma se le conoce como helicoidal. Sin embargo, en el procariota, pues también nada más es un círculo y ya. Entonces, para reproducirse, las células procariotas pues no tienen mitosis. Simple y sencillamente, la célula se divide en dos una vez que ya se hayan producido los diferentes componentes de la nueva célula. Aquí en cambio las células eucariotas pues tienen diferentes etapas al momento de la reproducción celular que se le conoce como mitosis y meiosis. Es por eso que nosotros de una célula animal, tanto por ejemplo tanto las células reproductivas de las mujeres que se le conocen como óvulos y las células reproductivas masculinas que se conocen como espermatozoides. Estas células se crean a partir de dos diferentes procesos que son llamados mitosis y meiosis. Y esta información se va dando el material genético. Es por eso que nuestros espermatozoides se encuentran mucho en nuestra información genética, así también como en los óvulos, que al momento de que se dé la concepción, pues se empieza a combinar. Es por eso que un hijo se parece a veces un poco a la mamá, pero también se conoce un poco, también se parece al papá. Y bueno, entonces es por ello, ¿por qué? Porque tanto las células reproductivas, que para las mujeres son los óvulos, pues tienen información de su parecido, tienen su genotipo. En cambio, para las células animales masculinas, que son los espermatozoides, pues también. Y estos se producen a partir de dos procesos que se conocen como mitosis y como meiosis. Y estos son los que permiten pues, la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque necesitamos tener tanto un macho como una hembra. La hembra da las células que se conocen como óvulos. Y en cambio, las células masculinas se conocen como espermatozoides. Muy bien.
Entonces aquí estamos viendo las diferencias entre ambas células. Esto no es necesario que lo tengamos muy presente, pero pues nosotros tenemos que las células se alimentan de diferente manera. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que la célula tiene dos procesos de comer y de tomar agua. También necesita tomar agua. Uno de los procesos por los cuales la célula come y toma agua, pues se conocen como fagocitosis. Fago, que significa de comer. Hagan de cuenta que la célula ve moléculas de glucosa y demás y lo que hace es de que las absorbe. Esto se le llama fagocitosis. También lo mismo en donde así absorbe moléculas de agua. Eso se le conoce como la pinocitosis. Pero esto no es necesario que nosotros lo entendamos. Entonces aquí nosotros vemos que dependiendo de la célula, nosotros tenemos diferentes procesos. Por ejemplo, algunas células muy procariotas que no tienen núcleo, pues hay muchas células, por ejemplo, muy debajo de las profundidades del mar. Nosotros no tenemos acceso a la luz solar, pero sin embargo las células lo que hacen es que realizan un proceso diferente a la fotosíntesis y este proceso se conoce como quimiosíntesis, que a partir de diferentes minerales producen energía. Es por ello que entonces hay tres procesos para producción de energía. Uno es la respiración celular, que es la que hacemos todos los animales. Otra la fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas a partir del sol. Y otra que hacen diferentes células procariotas muy en las profundidades de los mares, que se conoce como quimiosíntesis. Te digo, esto no es necesario, pero es para que lo sepamos. Muy bien. Vamos a hablar un poco también más acerca de las células eucariotas, que son las que tienen núcleo. Tenemos diferentes características para este núcleo. El núcleo tiene una membrana externa e interna. Entonces, por ejemplo, tiene una pared en el exterior, pero también tiene otra pared en el interior. Nosotros tenemos que el núcleo tiene diferentes componentes. Como ya lo vimos, ahí tiene toda la información. Básicamente el núcleo es como la computadora central. Ahí es donde tiene todos los genotipos, por ejemplo, dónde está la información de mi parecido, la información de mis ojos, el color de mis ojos, si soy güero, si soy negro, si soy moreno. ¿En dónde está esa información? Está en el núcleo de la célula. Y la información genética pues se compone de un material espeso que se le conoce como cromatina. Esa cromatina forma lo que son los nucleosomas. Y los nucleosomas pues son aquellos que son lo que forman posteriormente los cromosomas. Y a través de ese orden de cromosomas es como nosotros nos permiten dar posteriormente pues la transmisión de información a partir de cromosomas. Entonces aquí nosotros tenemos que el núcleo es importante, tiene una gran importancia biológica y bueno, aquí, ¿cuál es la importancia biológica del núcleo? Como ya lo vimos, ahí se encuentra toda la información de la célula. No solamente de la información que va a heredar, sino también otra información como la producción de ribosomas, la producción de otros organelos para nuevas células, entre otras. Entonces, aquí nosotros tenemos que el núcleo está en la célula y todo lo demás es del citoplasma. Sin embargo, uno depende del otro, son como vecinos. Entonces aquí existe una relación muy estrecha y depende de uno del otro. El citoplasma no pudiera existir sin el núcleo. O sea, la célula si no tuviera núcleo, ¿qué pasaría? Pues que se destruiría. O pudiera ser una célula vegetal, una célula procariota que no tiene núcleo, pero sí tiene material genético. Entonces, pues este núcleo le dice qué hacer
a todos los organelos. Es como que el que rige todas las funciones celulares. Si se ocupa tomar agua, el núcleo lo dice. Y pues como ya lo mencioné anteriormente, es el portador de todos los factores hereditarios, tanto el color de los ojos como el color de la piel, como todo.